La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ramón Tejada Holguín, quien es director de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. En lo adelante vamos a decir DIAPE, para no tomar tanto tiempo. Sí, buenos días, Ramón. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer tenerte en el programa, en un momento que hay muchos temas, porque tu unidad es una unidad importante, el nombre lo indica, programación estratégica de la presidencia. Es decir, tú mides, tú analizas cosas que son insumos para el gobierno, para sus políticas o para saber qué hacer o no hacer. Por ejemplo, en el caso del discurso, que como siempre el gobierno elogia, los funcionarios elogian el discurso del presidente. Claro. La oposición, su papel es decir, no dijo nada, presentó un país que no es. Yo me imagino que ustedes midieron el discurso con las encuestas que tú realizas, porque también Ramón Tejada era experto en cuestiones de encuestas antes todavía. Digo, me refiero en su labor privada. Eso era parte de tu trabajo. Correcto. Las encuestas. Entonces, la has llevado también al DIAPE. Entonces, ustedes tomaron el pulso en el pueblo en términos del impacto del discurso. Sí, mira, el impacto del discurso, bueno, primero tú lo puedes ver en los mismos medios de comunicación. Todavía casi todos los periódicos, bueno, quizá un previo. Nosotros no solamente hacemos encuestas y analizamos lo que piensa la gente sobre determinadas políticas públicas y determinados temas, sino también que monitoreamos los debates que se dan en los paneles de radio, de televisión y en la prensa escrita y en Twitter. Es una tarea grande. Es una tarea grande. ¿Y en las redes sociales también? Sí, en Twitter también. Nosotros tenemos un programa que diseñamos nosotros mismos, donde nos permite saber cuáles son las principales tendencias, al margen de las tendencias que dice Twitter y al margen también de lo que cree mucha gente. Porque en Twitter la gente vive como una burbuja. Tú tienes 1000 amigos y tus 1000 amigos hablan de unos temas y tú crees que eso que hablaron tus 1000 amigos son los temas que se están hablando en el país y posiblemente no es así. Entonces nosotros tenemos una forma, vamos a decir, de interconectar las burbujas y de saber qué están hablando en cada una de las burbujas y poder dar un informe sobre cuál es la percepción que se tiene. Ojo, esto es un informe de la percepción de la gente, en este caso la percepción de las redes sociales, la percepción de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, como a veces se le dice, o de incluso de los panelistas, de los invitados. La percepción para un discurso, para el discurso del presidente, fue una percepción sumamente positiva. Es decir, en la mañana, por ejemplo, lamentablemente muchos de los paneles en que se armaron estaban cargados de un lado, sí. Sí. Estaban sumamente críticos. Hubo paneles, programas de panel que llevaron solamente gente total y absolutamente de oposición, de todo tipo de oposición. Pero luego que el presidente dio el discurso, en la mayoría de los paneles y en los comentarios, la percepción varió totalmente y fue una posición positiva, en un alto nivel de porcentaje, igual en los editoriales, los editorialistas de los diarios, si vieron el jueves, el 28, el viernes y todavía el lunes, sí, en algún periódico. Todavía el martes había periódicos hablando. El martes, ayer mismo había periódicos y hablando positivamente de lo que se dijo del discurso, aunque siempre, porque tienen que poner la crítica, le ponen su cosita, de las cosas que no dijo. Su coletilla, sí, pero en general la percepción fue positiva. Y sobre todo un elemento que la gente lo percibió y lo entendió, es una invitación que le hace el presidente a las personas, sobre todo a quienes han sido beneficiarios, porque aquí se pone en cuestionamiento mucho de lo que el presidente dijo, a pesar de que él dijo voy a hablar con cifras, y las cifras fueron de la CEPAL, del BID, del Banco Mundial, del PNUD, es decir, cifras avaladas por organismos internacionales. Pues él hizo una apelación a todas esas personas que han recibido y que conocen esas políticas que se están haciendo, como la cantidad de personas que han salido de la pobreza, la visita sorpresa, la jornada extendida, a que se conviertan en el principal soporte de esas políticas. Que esas políticas no puedan ser, vamos a decir, eliminadas o distorsionadas por ningún sector, sea quien sea, que pueda regresar al gobierno en cualquier momento. Fíjate que en un momento dice, vamos a cambiar el sábese quien pueda por un témono.
el cinismo por la solidaridad. Es decir, ese llamado final caló mucho en los sectores, fue muy sentido y se entendió como eso, como una forma del gobierno decirle, o del presidente en concreto, empodérense, ciudadanía, de lo que es real y efectivamente son políticas suyas y deben ser suyas, no políticas solamente ejecutadas por un gobierno. Una de esas cifras fue precisamente la cantidad de personas que ha salido de la pobreza, que la cifra es 1.5 millones. Los gritos que dicen, bueno, pero ¿dónde están esa cantidad? ¿O qué parámetros se habrían tomado en cuenta? Pero con un número tan elevado y a los ojos de ellos no lo perciben, no lo ven. Mira, lo primero que es de 2012. Lo segundo es que los organismos internacionales están ahí para percibirlo. Uno de los aspectos más sofisticados, por ejemplo, para medir el índice de cómo las políticas públicas han impactado en las personas, es que por eso algunos sectores no lo aceptan, es el índice de desarrollo humano. Pues si tú revisas un mapa que está en internet, que lo elaboró el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la mayoría, no, todas las provincias de República Dominicana han elevado su índice de desarrollo humano de entre el 12 y el 16. Y no solamente eso, sino que las provincias por fronterizas han sido las que más han elevado el índice de desarrollo humano. Eso significa mayor bienestar para la gente. Sí. Porque Porque el índice no solamente toma en cuenta el PIB per cápita, no sino toma el otras PIB variables. per cápita, toma salud, toma educación, toma vivienda, toma inclusive relaciones de la gente entre ellos. Y, desde ese punto de vista es un poquito más complejo. Sin embargo, y ahí están los datos, puede entrar al Programa de las Naciones Unidas y ver el mapa y ver los resultados que son palpables en ese caso. Y además de eso, tú ves el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que tienen otros indicadores que son en función de los ingresos. Pero hay gente que hace un poquito de trampa, por ejemplo, se mide en función de los ingresos. Creo que es $1 para decir que Sí. $1. Que es el sistema del Banco Mundial. Sí, Se hace el pero método. es $1 per cápita, no por familia. Es decir, si es una familia de 4, estamos hablando que serían $4 mínimo que para ser indigente. Para ser indigente, no pobre. Pobre es $2. Entre $1 y $2, solamente pobre. Sin embargo, hay gente que estaba diciendo, pero que tú no puedes medir la pobreza así. Pero claro, si tú estás diciendo que una familia vive con $1 diario, si No, estás pero haciendo trampa. esa es la metodología del Banco Mundial. Pero no es una familia, es una persona. Es decir, es $1 por persona. Si el promedio de la familia es 4, pues estaríamos hablando de $4 por persona, pero eso es por ingreso. Y la pobreza se ha reducido no solamente por ingreso, también se ha reducido la pobreza por nivel de necesidades satisfechas en República Dominicana. Todos los Además, organismos, también están los datos del empleo. mira, están los datos del empleo, que es otro elemento importante para la pobreza, que además es mucho más interesante porque el hecho de haber creado 770.000 empleos en estos años, estamos hablando de un nivel de estabilidad de esa gente y de que van a recibir los recursos. Además, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué se dan esto? ¿Cómo se saca de la pobreza a la gente? Y no crean una franja vulnerable. Sí, es cierto, porque tú no pasas de la pobreza a clase media. A pesar de que la clase media se ha incrementado, todo el que pasó de la pobreza no pasó directamente a la clase media. Hay una franja vulnerable. Ahora, ¿cómo fue que se hizo esto? ¿Cuál fue el milagro? Mira, el asunto es que todas las políticas públicas en República Dominicana que diseñó el gobierno, con el liderazgo del presidente Danilo Medina, están conectadas entre sí. Por ejemplo, un elemento que tiene un papel fundamental en salida de mucha gente de la pobreza es la jornada extendida. Y tú preguntarás, ¿por qué? Y no es solamente porque hay 1.285.000 personas, niños, niñas y adolescentes, en jornada extendida. Es que la jornada extendida demanda desayuno, almuerzo y merienda. Antes, ¿cómo era antes? ¿Quiénes suplían esto? Habían 3 o 4 compañías que suplían esto. ¿Sabes cuántas compañías hay? Prácticamente una por escuela. Prácticamente una por escuela, porque se ha diseñado de manera tal que quien supla el desayuno escolar, quien supla el almuerzo, quien supla la merienda, sean productores de la zona. Entonces se han creado una cantidad de empresas nuevas, que inclusive que se han formalizado, y ahí ha afectado también positivamente el tema de la formalización,
para poderle vender al Estado en la jornada, lo que se necesita para la jornada extendida. No, y permitiéndole también a los padres entonces poder trabajar sin el temor que tengo que salir para los niños, que la comida. Pero piensa el impacto que tiene la jornada extendida en las mujeres, que a veces aquí dicen, bueno, que en el gobierno de Danilo Medina no toma en cuenta a las mujeres. Bueno, hay que admitir que en cuanto a la conducción de la cosa pública hay más hombres que mujeres, pero cuando tú te pones a ver las políticas, por ejemplo, ¿quién es que se encarga en una familia de clase media baja o de pobre a atender a los niños más pequeños normalmente? Sí, son las madres. O la hija mayor, que entonces le impide estudiar o le impide trabajar, o a la madre que le impide trabajar. Inmediatamente tú tienes el niño de 8 a 4 o 5 de la tarde en una escuela, que además de eso va a recibir alimentación y va a tener cuidado. ¿Quién es que se libera de esa carga de tener que atenderlo y tenerlo en la casa y estar pendiente? ¿Es? Una niña o la madre de la niña, que entonces puede conseguir trabajo o puede continuar su universidad, puede continuar sus estudios. Ramón, pero sin embargo, se ha cuestionado que es verdad, que eso como plan social además es un ahorro. En una familia donde haya 3 en plan de familia, se ha hecho el cálculo. Se ha hecho el cálculo que llega entre 15 y 20 hasta 40 mil pesos. Sin embargo, se ha cuestionado que todavía no se ha llenado la totalidad de ese hueco con contenido, con profesores, para que realmente, aparte de que se queden en la escuela y tengan la alimentación, pues reciban educación adicional. Mira, hay un asunto que hay que tomar en cuenta, que yo digo en muchas ocasiones. Las políticas públicas no son como un auto de carrera, que van de 0 a 100 en segundos. Las políticas públicas van a un ritmo que depende mucho también del contexto. En muchas escuelas y en muchos lugares sí se ha logrado. Le dan clases de teatro, le dan clases de música, los muchachos tienen tiempo para inclusive aprender un oficio en algunos casos, se han hecho acuerdos con Cultura, el Ministerio de Cultura, etc. En otros casos, ese proceso está un tanto rezagado. Ese es un estudio interesante que debería de realizarse. Pero yo te voy a decir una cosa, lo cierto es que un muchacho escuchando a un profesor de 8 a 4 aprende más que uno escuchándolo 2 horas como era antes. Claro, claro. Realmente y además si está bien comido. Y además si está bien comido. Que además hay muchas veces en ese momento es que más afecta el cerebro la falta de alimentación, claro, porque es el momento en que más lo necesitan. Vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos muchos temas de interés con el licenciado Ramón Tejada Holguín, director del DIAPE. Retomamos esa interesante conversación con Ramón Tejada Holguín, director de la DIAPE. Retomando el tema del discurso, Ramón, mucha gente interpretaron que al final el presidente se refería a la reelección, cuando dijo que él estaría dispuesto a seguir trabajando por el Estado independientemente de las consecuencias. Porque todo ha medido eso. A sacrificarse para él servir dijo al país. Que estaba dispuesto a sacrificarse, pero como dije, fue más bien no el intento, fue la búsqueda de una identificación con la gente y de defensa de precisamente las políticas públicas que ha estado llevando a cabo. Y un llamado a que la gente se convierta en el garante. Fíjense como le digo, cuando él sostiene esa frase de dejemos el saberse quien pueda y trabajemos juntos, cambiemos el cinismo por la solidaridad, y por ahí continúa. Normalmente, casi quisiéramos un ejercicio de viaje del tiempo hacia atrás y pensáramos lo siguiente: dígame un discurso, un solo discurso que haya dicho el presidente que no hayan dicho que es reeleccionista y que no le hayan buscado algo de reeleccionista. Ahora bien, sí, porque en el fondo es un discurso político, porque es pronunciado por políticos. Ahora ubiquémonos en el contexto actual, y para ubicar esa parte que ustedes dicen, que algunos dijeron que es reeleccionista. Mira, ustedes se han fijado la forma irrespetuosa en que se dirigen algunos sectores a través de las redes sociales al presidente de la República, e inclusive algunos comunicadores que son realmente activistas políticos, la forma en que hacen acusaciones graciosas al presidente. ¿Ustedes se han fijado que hay como un ambiente en algunos sectores de esto de clase media, de desesperación, etcétera, que francamente a cualquier persona le afectaría bastante? Entonces,
ese mensaje que da el presidente, donde él dice, búsqueme donde no hay chisme, búsqueme donde se está trabajando, búsqueme donde eso, es un mensaje precisamente a esas personas, precisamente a esa gente que no tienen otra cosa que hacer, parecería que destilar hiel por la lengua y no a observar lo que realmente se está haciendo en la sociedad. Gente que yo no creo que sean la mayoría, para mí es la minoría, absolutamente, pero hacen mucho ruido porque tienen una presencia pública. Pero es más que nada eso, un mensaje precisamente del presidente decir, miren, aquí hay una serie de políticas públicas reales, efectivas. Fíjate que al principio del discurso él dice, y si no quieren las cifras, yo le voy a dar cifras, son de organismos internacionales, cifras reales. Aquí, ¿quién ha dado respuesta a ese discurso tomando cifras de otras alternativas? Nadie. Solamente se ponen a decir o tergiversando cifras, pero nadie ha dado una respuesta como debería ser, que dicho sea de paso, un discurso de rendición de cuentas no es solamente eso, ese es el conduce, como yo les digo, a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un libraco así, donde están lo que dijeron todos los ministerios. Y eso debe ser discutido en el Congreso Nacional y descargado el gobierno porque cumplió con el presupuesto nacional. Pues ahí está la oportunidad de la oposición de hacer un discurso alternativo o de hacer una visión alternativa, revisando esos libros y revisando lo que hicieron todos los ministerios y planteándole entonces a la población, esto aquí es mentira, aquí es falso, aquí, etcétera. No fue un discurso relacionista, fue un discurso de un presidente que dividió el discurso, como dice la Constitución, en dos partes. Si ustedes leen los artículos que se refieren a lo que tiene que hacer el discurso de rendición de cuentas, lo que se hizo y lo que piensa hacer durante el año. Y esas dos partes están ahí, en ese discurso. Y él le agregó una parte importantísima en el contexto, en un contexto donde hay gente regando el pesimismo, en donde hay gente que cree que los dominicanos no podemos hacer las cosas bien, en donde hay gente que lo que vive diciendo es que este país se fuñó, que este país no tiene salvación, que mire esto, mire lo otro. Él quiso decirle a la gente, no, los dominicanos sí podemos, los dominicanos sí tenemos capacidad de mejorar nuestro país, tenemos capacidad de juntarnos y hacer un país mejor. Trató de llevar el optimismo a la gente. El presidente no está en reelección, el presidente es consciente de una cosa. Pero algunos, sus funcionarios sí, algunos. Bueno, hay algunos funcionarios que pueden estar planteando que la reelección, yo no te voy a decir que no, pero lo que el presidente nos dice a todos nosotros es lo siguiente: mi compromiso, y nosotros estamos comprometidos con hacer un buen gobierno. Y en eso es que debemos concentrarnos. Y en eso estamos concentrados. Hasta el momento no ha sido... Ahora, la labor de tu departamento es más difícil en esta etapa que en los primeros 4 años. Sí. Porque los primeros 4 años fue una luna de miel inusual. Sí. Porque las lunas de miel con los gobiernos no duran tanto. Sin embargo, duró 4 años. El presidente ganó con el nivel de votación más alto en toda la historia del país. Pero ahora en esta etapa ha sido más difícil. Sí, porque también ocurre lo siguiente. Mira, es que hay cosas que... Y eso es de la naturaleza de la gente, de toda sociedad, no del dominicano. En determinados momentos tú hay cosas que te acostumbras y dices, ya eso es normal, ya eso yo lo tengo. Sí. Y crees que eso es normal. No te has dado cuenta que eso apenas tiene 4 años que ha logrado ascender. Yo siempre he dicho que la gente aprecia la inflación como la salud cuando la pierde. Exactamente. La gente ya da por un hecho que no hay inflación. La gente da por un hecho la jornada extendida, da por un hecho la banca solidaria, 911, da por un hecho el 911. Tú te acuerdas, antes del 12, ¿qué era lo que decía la gente? Tú sabes, todo el pesimismo que hubo alrededor del 911. Y ya está más del 70% de la población cubierta por el 911, con la promesa de llevar prácticamente al 100% en el 20, con edificios modernos, con capacidades, y además que ha dado un servicio real y efectivamente eficiente. Déjame decirte que el 911, con el poco tiempo que tiene, porque paradójicamente ya no acostumbramos, ya es normal llamar al 911, con el poco tiempo que el 911 en República Dominicana se ha convertido en una referencia en América Latina, y es un ejemplo. Aquí viene gente a ver cómo funciona y a ver los servicios que se tienen, cómo funciona el call center, etcétera, del 911. Pero la banca solidaria, los préstamos. Señores, aquí antes el productor del campo tenía dificultades, no existía un seguro
No existía, porque ¿quién iba a asegurar cosecha en un país con tantas dificultades que una tormenta podría venir? Y aquí hay un seguro dominicano. Y el proceso estatal de titulación también, que ha sido uno de los éxitos. La gente que no tenía título y no podía bancarizarse, la cantidad que hay ahora bancarizada. Entonces son políticas que se vienen haciendo del 12, que ya la gente la siente como normal, la ha incorporado. Sí. Entonces, al haber incorporado, más cosas. Claro, es normal. ¿Qué pasa con esto? Piensa en lo siguiente. Si tú tienes que has sacado 1,5 millones de personas de la pobreza, y ponte tú que 1/3 de ellas hayan sido ya pasado a clase media, pero quede 1 millón vulnerable. ¿Cuáles son las demandas de esa gente? ¿Son las mismas que antes? ¿Necesitan lo mismo que antes necesitaban? No, se crean nuevas demandas, se crean nuevas necesidades. Antes tú necesitabas, bueno, yo necesito por lo menos tener las 3 comidas. Ahora yo quiero un televisor plasma, o LCD, o LED, el que esté más moderno. Antes yo que quería era que poder tener el dinero para que mi hijo tuviera la ropa suficiente y fuera bien vestido a la escuela. Además, que mi hijo fuera a la escuela. No, pero ahora yo quiero no solamente que mi hijo fuera a la escuela, que mi hijo tenga asegurada la universidad y yo tener unos ahorros para poder cubrírsela. Entonces ahí es donde está también el asunto. Tú vas por etapas en eso y cada sociedad que tú vas cambiando algunos aspectos, pues va cambiando su demanda y la percepción de esa gente de la sociedad. Ramón Tejado Holguín, qué pena no tener más tiempo. Yo creo que tratamos todo el concepto. Algunos tenentes dirían, ¿y por qué no lo metieron con lo del procurador? Pero esa no es el área de... Yo imagino que sí, él va a medir ese impacto en términos del gobierno. Pero ese es otro tema. Ramón Tejado Holguín, muchísimas gracias, a ustedes por aceptar nuestra invitación. Nos vamos a comerciales. En la próxima entrevista vamos a hablar de deportes en colegios.